sea, Buenas tardes. hola, Franz, Listo, buenas tardes. Davidson. Entonces, muchas gracias por esperarme, porque he entrado tarde. Ese problema de a veces el Zoom entra de otra manera. Hay que entrar al Zoom de otra manera. Y esta vez me pasó eso. Entonces tenía que eh, recordar cómo se entra con el otro ingreso. Muy bien, juventud. Medicina, cuarto año. Ustedes ya son cuasi médicos, casi médicos. Eh, esta mañana fui a visitar a mi médico. Eh, claro, el médico más, yo creo que maneja al paciente con la psicología, ¿no? Yo la verdad es que salí del consultorio y me fui feliz eh, con mi hijo. Y fui a almorzar en lugares donde, dije, total, muy caro, ¿no? Claro, caro para la gente que no tenemos dinero, pero para que tienen es barato. De todas maneras, un plato ahí costaba 98 bolivianos. Pero me puse feliz porque mi médico me dijo, mira, está marchando todo bien, no te preocupes, no hay problemas, pero vamos a seguir con el tratamiento, ¿no? Yo me puse feliz por eso. Entonces, es la psicología del médico, ¿no? Claro que me hizo exámenes correspondientes, todo eso. Pero más que todo, la psicología del médico. Ustedes tienen que ser igual, con una sonrisa. El médico cura con una sonrisa, ¿no? Imagínense, vas a consultar, ¿no? En el seguro pasa eso, pero no en el de Yayago, sino aquí de La Paz. Entras al consultorio, ¿qué quiere? ¿De qué está mal? A ver, desvístase. Va a disculpar, equivocado. En cambio, hay médicos que, hola, ¿cómo estás? Y, a ver, te habla. Con la psicología te cura. Es muy importante la psicología. Muy bien, juventud. Entonces, hemos dejado una pregunta la anterior semana, ¿no? ¿Qué preguntará? Interesante, muy interesante. El sueño de los mineros, eso, ustedes que son jóvenes, hablar con los mineros es importante para ustedes. Y les voy a enseñar muchas cosas. El sueño de los mineros, de los trabajadores, es de que ustedes sean médicos políticos, ¿no? Médicos políticos, eso tienen que ser ustedes. Entonces, para eso, para ser político, pero con la cabeza, había dejado una pregunta, ¿no? Según estos investigadores políticos, la política está a la deriva en el mundo, ¿no? Ya nadie puede controlar. ¿Quién puede controlar esa especulación financiera? Los millonarios hacen lo que les da la gana, ¿no? Eh, Después decía el problema nuclear, ¿no? Es que ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Quieren tercera guerra mundial? Adelante, no hay problema, pero va a ser nuclear. No, no, nuclear no, porque en guerra convencional Rusia puede perder, porque, claro, la OTAN, el Tratado de Atlántico Norte, tiene pues casi 3 veces más eh, poderío en su ejército, pero ya con nucleares ya la cosa se empata. Entonces, el problema nuclear en el mundo era otro de los grandes problemas que tiene la política en este momento. ¿Y cuál era el otro problema? El problema ecológico. Tampoco ya pueden hacer nada. Hacen sus conferencias mundiales. Señores, ya no hay que consumir tanto petróleo, tanto carbón. Incluso gastan poco.
No, no es limpio el gas, pero igual contamina menos que el petróleo, por supuesto, menos que la gasolina, por supuesto. Pero igual, cambiaremos a otra energía, ¿no? Eso es lo que se han propuesto los países europeos, ¿no? Cambiar de matriz energética. Pero en este momento, eh, el problema es el calentamiento global, ¿no? Que además se calienta el mundo, los polos van a desaparecer, como van desapareciendo poco a poco, ¿no? Eh, y bueno, imagínense en Santa Cruz, nevando, ¿no? Cochabamba, más calor que en Santa Cruz, ¿no? El cambio climático es un problema. Y el cuarto problema era el problema social. ¿Qué es ese problema social? Pues señores, hay en el mundo hay 11.000 millones de habitantes. A fin de este año van a hacer censo en Bolivia, ¿no? Entonces, a ver ustedes, ¿cuántos son? Nos van a contar. Bueno, otro día les hablaré del censo. Pero de los 11.000 millones de habitantes que tiene el mundo, 9.000 millones, perdón, 3.000 millones, ¿no? Están por demás, ¿no? ¿Y qué pensamos con la ideología que tenemos en la cabeza? ¿No? Es que somos pues muy fértiles, no nos podemos aguantar, mucha población, demasiado. Eso pensamos, ¿no? Por eso es que no hay trabajo para nadie, ¿no? Entonces, pero no es así, ¿no? ¿Cómo solucionaríamos ese problema? Ustedes como, a ver, conductores de la política, médicos conductores de la política, a ver, hay 3.000 millones que están sobrando en el mundo. ¿Qué hacemos? Y como ha dicho un joven, ¿no? El COVID tal vez lo va a solucionar, ¿no? Nada, es una solución que no es solución, pues. No es solución. ¿Cómo solucionamos? Facilito, bien facilito. A ver, creo que ya les he dicho, ¿no? Aquí no está. No, no está aquí. Eh, entonces, no, el mundo es como un barco, dice, ¿no? Que está navegando a la deriva porque se va a encontrar con estos, hay saber, ¿no? Y los hay saber nuclear, hay saber social, hay saber del cambio climático, ecológico y la especulación financiera. Pero estamos ahorita con el problema social. ¿Cómo solucionamos eso? ¿No? Eh, en, la, en el comunismo primitivo, ¿no? Les voy a dar alguna conferencia de Enrique Dussel para extensión, ¿no? ¿Qué dice Enrique Dussel? ¿No? Es el filósofo más importante que hay en este momento en el mundo. ¿Qué dice Enrique Dussel? Pues en la comunidad primitiva, ¿no? Los hombres vivían felices. ¿Por qué vivían felices? Trabajaban 3 horas. Con 3 horas tenían alimentos, ¿no? El resto del tiempo dedicaban a descansar, a hacer obras de arte, a dedicarse a la espiritualidad, ¿no? Y nosotros podemos decir, ¿de cómo sabemos? Eso hace miles de años, ¿no? Pero eso no es así. No, vayan ustedes a Bolivia nomás. Hay hay comunidades, ¿no? Naciones, ¿no? Que viven de la caza y de la pesca, ¿no? Felices, pero ahora ya no son tan felices porque han invadido su territorio, ¿no? Y ahora se están quedando sin casa y sin pesca. Pero cuando no había este problema de la invasión de territorios, pues eran felices, trabajaban 3 horas, listo, ¿no? Y eso está comprobado según Enrique Dussel, en los indígenas de Paraguay, ¿no?
Si ellos trabajan 3 horas, ¿por qué nosotros no podemos trabajar 3 horas? ¿Por qué tenemos que trabajar 5 horas en el hospital? 5 horas en mi consultorio, 10 horas, ya, eso ya no es vida, ¿no? Eh, o todo el mundo que trabaja 8 horas, 8 horas en la oficina, pero 1 hora para ir a mi casa, otra hora para ir al trabajo, o 10 horas. Así vivimos en este mundo, ¿no? ¿Por qué tenemos que trabajar 8 horas? ¿No? Claro, ¿por qué no? Si trabajáramos en vez de 8, 7 en todo el mundo, pues para esos 3.000 millones habría trabajo, sin problema, ¿no? Pero ¿dónde está el problema? El poder político. ¿Por qué quieren trabajar 7 horas? 8 horas. Además, si no quieren trabajar 8, se van a ir. Sí, patrón, ¿cómo no, patrón? Ese es el problema político. Pero el problema técnico se puede solucionar, ¿no? Los patrones. Han leído esta mañana el periódico, en los periódicos. Tienen que los periódicos, ¿cómo van a conducir al país si no saben lo que está pasando en el país y en el mundo, ¿no? Esta mañana yo leí la noticia, miren ustedes cómo es la cosa. Nos parecía que es la política, a mí no me importa la política, yo estudio pues física, química, eso es lo que sirve. Hace unos 3 años, el hombre más rico del mundo tenía una fortuna de 70.000 millones de dólares. 70.000. Y ahí estaba Billy Gates, ¿no? El científico de la informática. Pero ahora, el hombre más rico del mundo tiene 225.000 millones de dólares. No solamente ha duplicado, ¿no? Sino más que duplicado la fortuna. Esa es la concentración de la riqueza que hay en el mundo, ¿no? Por eso hay pobres, por eso hay gente que no tiene que comer, ¿no? Por eso es que no hay trabajo, porque estos son los que, ¿no? Van concentrando. ¿Por qué concentran, no? Ellos no tienen, tienen ejército para su país, ellos no tienen ejército, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Aquí está la causa. Todo el mundo, no, está bien que seas rico, yo también voy a ser rico. ¿Por qué son envidiosos? La ideología, ¿no? Está aquí en la cabeza. 225.000 millones, la fortuna de quién? Es el fundador de Tesla, de autos Tesla. Ya no es Billy Gates, ¿no? El fundador de autos Tesla y es el CEO de una empresa de producción de cohetes espaciales, ¿no? Eh, y decía ahí que ese multimillonario le desafió a una pelea al Putin. Yo puedo, a ver, le desafío al Putin una pelea, ¿no? Y el premio va a ser Ucrania, que no moleste a Ucrania, porque está seguro que le va a pegar a Putin. Y les responde, no el Putin, sino un ministro, pero no de Rusia, sino de Chechenia, que se dice servir a Putin. Que no se meta con Putin porque lo va a destrozar. Putin es noveno dan de karate. Pero a pesar de eso, este millonario le desafió, ¿no? Entonces, los multimillonarios con esta pandemia, no existe pandemia para ellos, ¿no? Van concentrando su riqueza. ¿Por qué van concentrando su riqueza? ¿No? Más que todo por la estructura ideológica que todo el mundo tiene. Está bien, está muy bien eso, ¿no? Yo voy a ser científico, físico, eso es lo que vale, ¿no? Eso están felices con todo. Así es, juventud, entonces era facilito la respuesta. ¿Por qué vamos a trabajar 8 horas? A ver, ¿por qué no trabajamos 1 hora menos? Mejor si son 2 horas. Y cuidado me digan, pero no va a haber para comer, ¿no?
el capitalismo tiene la capacidad de producir 3 veces más de lo que en este momento produce. Muy bien, esa era la respuesta. Mira, 10 puntos que hubieran ganado. Facilita, era pensar nomás. A ver, entraremos ahora al tema de hoy. El tema de hoy ya es el tema 1, pero el anterior tema es la introducción que también entra al examen. El tema anterior de introducción al desarrollo político de la formación social boliviana. Ahora, ¿no? Vamos a estudiar el proyecto político de los libertadores. Vamos a hacer no les voy a cansar con la historia, esto no es historia, este es el desarrollo de la política en Bolivia, ¿no? Y vamos a terminar lo más antes posible y vamos a estudiar, por ejemplo, el proyecto político dominante en este momento, el proyecto político del MAS. Lo vamos a contrastar con el proyecto político de Comunidad Ciudadana y con el proyecto político de Podemos, ¿no? Y vamos a estar actualizadísimos, pero con los instrumentos teóricos que vamos a aprender ahora. Y después vamos a estudiar la coyuntura política, ¿ya? Eso les va a gustar porque son ya lo que está pasando en la realidad actual en el mundo en Bolivia. Ya van a estar preparados para ser diputados, senadores, para participar en la política. Médico diputado, súper médico, ¿no? Entonces, esa es la idea. Tema 1, el proyecto político de los libertadores. A ver, ¿cuándo nace Bolivia? 5 puntos a que me responda. ¿Cuándo nace Bolivia? De agosto de Cristian, adelante. 1825. 6 de agosto de 1825. No se preocupen, jóvenes. Lo importante es participar. Y yo anoto siempre al que participa porque le pondero después muy bien en su calificación. Entonces, no se van a preocupar, no digan, tal vez me equivocó. Si se equivoca, no hay problema. Entonces, ha dicho, ¿quién era el joven que ha participado? Hola, Lice. Hola, pero era otro el joven que ha participado. Otro era. Dice, Yo, Ha dicho el doctor. joven. Dice, ¿Dónde es el joven que ha dicho 1825? La pregunta es, ¿cuándo yo nace? dice, 6 de agosto. Cristian era, sí. sí, Yo, sí, licenciado, dice, 6 de agosto de 1825. Sí. Ya, un ratito. Hoyos. Bien. La pregunta es, ¿cuándo nace Bolivia? A ver si ya estos van a estar sentados en la Cámara de Diputados, por ejemplo. ¿No? Qué lujo, ¿no? Un médico diputado. A ver, ¿cuándo nace Bolivia? ¿Qué hacemos? En 1825, el 6 de agosto. Eso todo el mundo sabe, en la escuela hemos aprendido. ¿No ve? Pero ustedes ya manejan política, alta política. Benjamín, apaga tu micrófono. Benjamín Choque, apaga tu micrófono. Entonces, ¿cuándo nace Bolivia? Ahora, Bolivia, el Estado boliviano, eso que hemos estudiado la semana anterior, la metodología modular estudia el discurso político. También las instituciones políticas. Las instituciones políticas más importantes está a la cabeza del Estado, ¿no? El Estado. El Estado se funda el 6 de agosto de 1825, el Estado boliviano. Pero Bolivia es anterior, mucho más antes. ¿Qué dicen los militares? ¿No? ¿Cuándo festejan los militares el día del ejército? No nosotros tenemos más antigüedad que Bolivia, dice.
que el Estado boliviano, dicen. Nosotros somos descendientes de los guerrilleros de la independencia. Ellos eran los primeros componentes del ejército boliviano, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el ejército fue anterior que el Estado boliviano, ¿no? Antes que el Estado boliviano. ¿Cómo es eso? ¿Acaso no se funda Bolivia el 6 de agosto? Bolivia no se funda el 6 de agosto. Bolivia se funda muchísimo antes. Bolivia, cuando hablamos de Bolivia, hablamos de la sociedad boliviana. Lo que han estudiado ustedes, lo que han estudiado en el año pasado, la formación social boliviana. ¿Qué han estudiado en la formación social boliviana? Seguro que han estudiado los primeros habitantes de Bolivia, ¿no? Las culturas, antes que los aymaras y con los quechuas. Ese fue lo que va a desembocar en Bolivia como Bolivia, ¿no? Después están las culturas aymaras, quechuas, la cultura guaraní, la cultura chiquitana en el oriente, ¿no? La cultura de mojos en Beni. Eso es pues mucho más antes que el Estado boliviano, mucho más antes, ¿no? Y después, miren ustedes, la colonia, ¿no? Viene la colonia. En la colonia hay una especie de mestización, ¿no? Ahí hay cruces de razas en la colonia, ¿no? Y aparecen los criollos, ¿no? Es sociedad boliviana también, igualito que los aymaras, que los quechuas, los criollos van a ser parte de la sociedad boliviana, ¿no? Y todo eso es Bolivia, ¿no? ¿Entienden? Una cosa es Bolivia como sociedad, la sociedad boliviana. Otra cosa es el Estado boliviano. El Estado boliviano sí se funda el 6 de agosto de 1825, ¿no? Entonces, ya sabemos eso, ¿no? Con la colonia, ¿qué quiere decir? La colonia, ¿no? La colonia va a estructurar lo que después va a ser el territorio boliviano, ¿no? ¿De dónde nace el territorio boliviano? 5 puntos, al que me diga. ¿Entienden? Lo que es Bolivia. ¿De cómo sabemos? Bolivia está hasta el Acre, Bolivia hasta el litoral, Bolivia, ¿no? Cochabamba, Potosí, ¿no? ¿De cómo sabemos eso? que ese territorio es territorio boliviano. El Estado se funda, el Estado boliviano, con esos territorios, ¿no? ¿De dónde nacemos? Sabemos que eso es bien importante, saber cómo se ha configurado el territorio de Bolivia, ¿no? ¿Por qué decimos, este es mi territorio? ¿Por qué están invadiendo los chilenos? Aquí está mi territorio, este es el límite. A los paraguayos, ¿no? A los paraguayos bien ambiciosos, ¿no? Nos dicen, no, hemos perdido la guerra, ¿no? Porque se han metido, ¿no? Se han quitado el Chaco. Pero los paraguayos querían llegar hasta Santa Cruz. Para ellos, territorio de Paraguay es hasta Santa Cruz, ¿no? Desde ese punto de vista, ellos son los perdedores, porque no han llegado hasta Santa Cruz. Estaban llegando, pero no han llegado. Entonces, ¿por qué decimos este es nuestro territorio? Porque los aymaras tenían otro territorio. Los aymaras, ¿no? Territorio era el sur de Perú, norte de Chile, norte de Argentina, ha llegado hasta Colombia, inclusive, ¿no? Según algunos investigadores. Los quechos, ¿no? Los quechos eran el imperio inca, ¿no? Tenía un territorio más grande. Pero ¿de cómo decimos que el territorio actual es territorio boliviano? ¿Cuál es el origen? El origen, ¿no? 5 puntos. Eso han tenido que estudiar el año pasado, ¿no? En formación social boliviana, ¿no? Dice, Adelante, señorita. dice, Janet, adelante. se puede decir que nació de la Real Audiencia de Charcas. ¿Por qué?
O sea, geográficamente de ahí nació Bolivia, ¿no? Eh, más 5 puntos, Janet. Claro, en la colonia, antes de que se funde el Estado boliviano, estructura todo lo que es el Nuevo Mundo, ¿no? Desde México hasta Argentina, ¿no? Y el territorio boliviano pertenecía al Virreinato de Lima, ¿no? Después pasa a formar parte del Virreinato de La Plata, de Buenos Aires. Dentro del Virreinato de Lima o del Virreinato de Buenos Aires estaba la Audiencia de Charcas, ¿no? La Audiencia de Charcas en toda la colonia ha tenido una administración autónoma de Lima y de Buenos Aires, ¿no? Entonces, cuando se funda Bolivia, ¿no? Es bien interesante eso de la fundación de Bolivia, ¿no? Se funda Bolivia sobre los territorios de la Audiencia de Charcas, ¿no? Es bien interesante. Por ejemplo, Santa Cruz, Beni, el Oriente, esos han llegado a ser parte de lo que va a ser después Bolivia con la Audiencia de Charcas, ¿no? Brasil quería tener todo ese territorio, como después arrebató el Acre, ¿no? Pero la Audiencia de Charcas aglutina, ¿no? No solamente los territorios del Ande, sino también los territorios del Oriente boliviano. Por eso decimos que el Estado boliviano se funda sobre el territorio de la Audiencia de Charcas. Eso es muy interesante. Ahora, una pregunta que les voy a hacer, y eso lo pueden responder después, cuando investiguen, ¿ya? Y es muy interesante la pregunta. Cuando llega Sucre a Bolivia, ¿no? A lo que iba a ser Bolivia, porque no había todavía Bolivia, ¿no? Llega Sucre, van a recibir ¿quiénes? Los guerrilleros que han sobrevivido, ¿no? Los guerrilleros, esos mártires de la guerra de guerrillas, 15 años de guerra de guerrillas, ¿no? Juntamente con el pueblo que queda todavía, van a recibir a Sucre, felices. Llevaron su bandera. La pregunta es, ¿qué color tenía esa bandera? Ni piense que me digan rojo, amarillo y verde. Eso después se va a fundar el rojo, amarillo y verde, El ¿no? licenciado Celeste. Adelante. Adelante, Haider. Color celeste, licenciado. ¿Por qué? Ese tiempo es en ese tiempo el licenciado Celeste. Tienes razón, pero ¿por qué? Licenciado, por el virreinato de plata, licenciado. Que termine, señorita Haider. Por el virreinato de la plata, licenciado. No sé si. Sí. Bien. El virreinato de la plata es celeste y blanco, su bandera. No, del virreinato, no. De Argentina es celeste y blanco. Cuando se funda el Estado argentino, su bandera es celeste y blanco. A ver, la señorita Sandra. Sandra. licenciado, ¿no era la bandera de color rojo, verde? No, ¿cómo era? De verde, rojo y verde. La primera bandera. Ajá. La que va a ser la primera bandera cuando se funda Bolivia. Pero cuando Sí. llega a Sucre, nadie, ni siquiera se sabía que iba a existir Bolivia. Ni siquiera se sabía, ¿no? Pero estos héroes de la independencia llevan una bandera, ¿no? Esa bandera es lo que ha dicho Haider, celeste. ¿Qué color tiene la bandera de
de Cochabamba. Celeste, ¿no? La bandera de Cochabamba. Por eso el equipo del pueblo tiene la camiseta celeste. La bandera de Cochabamba, muy bonita la bandera de Cochabamba, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué relación existe la bandera de Cochabamba con la bandera de los héroes de la Guerra de la Independencia que han ido a recibir a Sucre, ¿no? Tiene relación con la bandera de Argentina, ¿no? Porque los guerrilleros de la Independencia, ¿no? Cuando desotan al ejército español, tenían dependencia administrativa de Argentina, ¿no? Porque Argentina se había liberado en 1812 ya, 12, ¿no? Entonces ya había un ejército argentino, ¿no? Entonces los guerrilleros eran como si pertenecieran al ejército argentino, ¿no? Es interesantísimo esto. Incluso los generales de Argentina mandaban sus mensajeros y podían destituir a alguna autoridad de la guerra de guerrillas o podían reemplazarles, ¿no? Es bien interesante. Tienen que leer, jóvenes, un libro maravilloso que cuenta de todo lo que les estoy diciendo. El libro, a ver, ¿cómo les puedo hacer? ¿Tienen 10 pesos en este momento en el bolsillo? Ustedes ya no manejan 10 pesos, 50, 100, 200. ¿Qué es 10 pesos? Dice juventud. Si tienen 10 pesos en este momento, de los nuevos, no de los antiguos, ahí hay tres figuras de 13 héroes bolivianos, ¿no? El primerito, nadie le conoce, ¿no ve? El primerito es el Tambor Vargas, es decir, José Vargas, ¿no? El Tambor Vargas. Gracias al Tambor Vargas, conocemos toda la historia de la guerra de guerrillas de Ayopaya, ¿no? De Ayopaya, estaba en Cochabamba, ¿no? Entonces, este libro tienen que leer, jóvenes, tienen que leer, les va a llegar al alma, así es Bolivia, van a decir, ¿no? Entonces, los guerrilleros, ¿no?, de Ayopaya, ellos tenían el color, la bandera celeste, ¿no? A pesar de que pertenecían al ejército argentino, ellos se distinguían con el color celeste, ¿no? Por eso es que la bandera, Ayopaya es Cochabamba, ¿no? Los cochabambinos tienen su bandera color celeste. Esa fue la bandera que llevaron los guerrilleros de la independencia. A ver, avanzaremos rápidamente, juventud. El joven Haider va a tener más 5 puntos. Y licenciado, Sí. Adelante. Adelante. Pero tienes tus 5 puntos. Claro, y la señorita Sandra está anotado está bien. como participación en aula y igual va a ser ponderado también. ¿Ya? Es importante participar. A ver. Gracias, Lice. Está bien, señorita. Entonces, mire, son 50 años, ¿ya? En 2 clases vamos a avanzar esto, ¿ya? El proyecto político de los libertadores. ¿Cómo vamos a saber la política de 2022 si no sabemos el proyecto político de los libertadores, ¿no? ¿Qué querían los libertadores? ¿No? ¿Recuerdan la metodología modular?
para estudiar la política. ¿Qué se estudia en primer lugar según la metodología modular para conocer la política? Lo ideológico, el discurso. ¿Recuerdan? El discurso es, ¿no? El discurso es pues el dominio ideológico que tiene los que discursan sobre la sociedad. Por ejemplo, en este momento, el discurso dominante en Bolivia, aunque no nos guste, es el discurso del MAS. Es el dominante en este momento. Como fue antes el discurso político neoliberal, ¿no? También fue un discurso dominante en su momento. Pero ahora ha desplazado el discurso político del MAS. Entonces, ¿y cuál era el discurso de los libertadores? ¿No? Aquí hay dos preguntas. Yo saco las preguntas de examen de aquí, ¿no? Una pregunta, ¿cuáles son los alcances del discurso de los libertadores sobre la realidad nacional? ¿No? ¿O cuál es su proyección en la construcción del Estado Nacional Republicano? Entonces, ¿cuál es el discurso, ¿no? La ciencia política investiga y dice, ¿dónde estuvo Bolívar? ¿De dónde saca sus ideas Bolívar? Ah, estuvo en Europa, ¿no? Estuvo en momentos previos a la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa, ¿no? Revolución Francesa, esto hemos estudiado en colegio, la Revolución Francesa, ¿no? ¿Quiénes han hecho la Revolución Francesa? ¿No? La ideología dominante de la Revolución Francesa fue la Ilustración, ¿no? Dice, la Ilustración representa el término de la especulación metafísica y de la contemplación, ¿no? Ahora, la Ilustración es materialista, ¿no? Es la Ilustración que abandona, ¿no? Eso, el Señor, cuidado con el Señor, algo te va a hacer el Señor. No, Señor, por favor. Vamos, Señor, quiero dar buen examen, ¿no? Bueno, el Señor nos mira, dice, tantos problemas que tengo, estás pensando en tu examen. Bueno, es un decir eso, ¿ya? Porque, de todas maneras, aquí la Ilustración era pues formado por... Tengo que salir con seguridad, si no las mujeres... Me has asustado. Tengan la bondad de apagar sus micrófonos, por favor. Ya tiene que salir, dice Heider. Ahora tus 5 puntos menos 5 puntos va a ser, porque está saliendo. Van a tener cuidado porque no saben ustedes a qué hora voy a sacar fotos de los asistentes. Entonces, hay un momento en que saco fotos. Esos son los asistentes a clases. Si han salido, Disculpe, pues, licenciado. Yo no era licenciado. Está bien, Heider. Entonces, Bolívar tiene las ideas de la Ilustración. La Ilustración ha sido la ideología que ha dado nacimiento a la Revolución Francesa. ¿Y qué es la Revolución Francesa? Primero, que la Revolución Francesa termina con ese estado clerical, ese estado del Papa, ese estado de los reyes, de los marqueses, de los condes. La Revolución Francesa, a la guillotina, todos esos, ¿no? Y claro, termina con ese estado podemos decir que colonial. En América fue un estado colonial, pero en Francia, ¿no? Fundan una república. Aquí se funda la república porque antes era el reino de Francia, el rey Luis XV, ¿no? Con la Revolución Francesa, nada de reyes. Aquí va a haber república. Aquí la república va a ser
manejada por el pueblo, ¿no? ¿Y quién era el pueblo entonces? ¿No? El pueblo era la burguesía, el capitalismo, ¿no? La Revolución Francesa da nacimiento al Estado capitalista, ¿no? A la República Francesa, ¿no? Ahí los burgueses, la burguesía, los capitalistas entonces eran un estamento que se identificaba con el pueblo, ¿no? El pueblo y los burgueses han hecho la revolución francesa, ¿no? Y el capitalismo empieza a tomar poder político en Francia. Esas ideas tiene Bolívar, dice, no, aquí hay que ser igualito en América, que aquí colonias, reyes, marqueses, fuera colonialismo, aquí vamos a fundar la república, ¿no? Y Bolívar funda la república en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, ¿no? El libertador de 5 naciones, ¿no? Entonces, ya no, aquí en la república, ¿no? Y además de eso, vamos a construir un capitalismo al estilo europeo. ¿Cómo es el estilo europeo, ¿no? El capitalismo europeo, ¿por qué se ha vuelto tan rico Europa, ¿no? Ese capitalismo invierte en su país, hace enriquecer al país. Su ganancia distribuye con el pueblo, ¿no? Ese es el capitalismo que quería Bolívar en América. Por eso, Bolívar, miren, hace un decreto en donde la tierra va a ser de todos los miembros de las comunidades, ¿no? Se van a dividir la tierra, dice. Ustedes van a ser son los dueños y esa tierra es para ustedes. Imagínense Bolívar, qué avanzado estaba en ese momento, ¿no? Entonces, la ideología, ¿no? De Bolívar era la misma ideología que hizo la Revolución Francesa, ¿no? La fundación de la República. ¿Qué reyes ni qué reyes? Aquí va a haber república, va a haber un presidente. ¿Quién va a nombrar a ese presidente? El pueblo. ¿Entiende? Esa es ¿no? la Revolución Francesa. ¿Cómo se hace? ¿No? La burguesía es la que hace la Revolución Francesa con el pueblo. Libertad, aquí que reyes, condes, marqueses, no nos dejan progresar, ¿no? Igualdad, el hombre es igual. ¿Por qué los que dicen que tienen sangre azul son igual que nosotros, ¿no? Igualdad, fraternidad, tenemos que ser fraternos, colaborarnos entre nosotros, ¿no? Esas son las ideas, el discurso ideológico que Bolívar va a intentar imponer en las 5 naciones, ¿no? Bolívar ha sido un hombre bien avanzado para su época, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? ¿Qué libro deben leer? Además del Tambor Vargas. Miren, si leen ustedes el libro del Tambor Vargas, ya van a tener el corazón boliviano, ¿no? Pero también hay que leer Nacionalismo y Coloniaje de Carlos Montenegro, también. Entonces, claro, si estudiamos ¿no? la política que hizo el primer presidente de Bolivia, ¿no? ¿Quién fue el primer presidente de Bolivia? Nos dicen Sucre, ¿no ve? No, nos dicen Bolívar, ¿no ve? Pero hay un debate entre científicos. Por ejemplo, el doctor Isaac Sandoval Rodríguez, investigador nato, fundador de la Universidad del Siglo XX, ¿no?
la Universidad del siglo XX ha fundado para que sea una universidad de investigación. Después yo les voy a contar sobre el doctor Isaac Sandoval Rodríguez, investigador nato. Dice, Bolívar nunca ha sido presidente. Bolívar vino a Bolivia y cuando firmó documentos, Bolívar firmó como dictador del Perú. Nunca fue presidente Bolívar. Pero Carlos Mesa, también historiador, dice, no, Bolívar fue también presidente, ¿no? De Bolivia, estuvo 3 meses como presidente, dice, ¿no? Entonces se muestran documentos entre ellos. Un debate bien lindo entre los dos había, ¿no? Al final yo creo que se impone el doctor Isaac Sandoval Rodríguez, porque podemos leer otros libros, no hablan de Bolívar, sino hablan de Sucre siempre. Entonces Sucre es el primer presidente de Bolivia y, claro, política de la ideología de la Ilustración, la ideología de la Revolución Francesa, ¿no? La política anticlerical. ¿Qué curas aquí? ¿Qué monjas aquí? Se han enriquecido con la colonia. Tienen conventos, tienen tierras. Entonces Sucre dice, señores, todas las tierras que tienen, los conventos que están sobrando de ustedes, se van a convertir en escuelas y funda escuelas en los conventos, Sucre. Pero claro, están los enemigos de Sucre, ¿no? Y según Carlos Montenegro, los enemigos de Bolivia, ¿no? Sucre representa a la nación y los enemigos de Bolivia representan a la antinación, según Carlos Montenegro, ¿no? Entonces dicen los enemigos de Sucre, ¿cómo pues la religión? ¿Cómo? El Estado debe defender a la religión, ¿no? Entonces, dice, la santa religión católica, los sacrosantos derechos de honor, libertad, igualdad, propiedad y seguridad. Entonces, estos conspiran contra Sucre, ¿no? y van a deslocar a Sucre, ¿no? Nosotros desfilamos todos los 6 de agosto, ¿no? Padre de la patria, Bolívar, Sucre, ¿no? A Sucre, si no se escapaba por la puerta trasera, le iban a matar, ¿no? Entonces, los representantes de la antinación. ¿Quiénes eran los representantes de la antinación? ¿No? Sucre representaba a la nación. Los campesinos, por ejemplo, que han sido favorecidos con las tierras por Bolívar. ¿No? Aquí la educación para el pueblo, ¿no? Los conventos y las iglesias van a ser escuelas. ¿Quiénes eran? Pues eran los que quedaron de la colonia, los comerciantes, los empresarios mineros, los terratenientes. Ellos se alían y claro, como se han enriquecido en la colonia, tienen la ideología colonial. Dicen, no, a la religión, ¿cómo pues, señor? No. Se organizan, con ese pretexto van a derrocar al padre de la patria. La batería está agotando, dice, voy a encender. ¿Listo? Entonces, ¿no? ¿Cuáles son los alcances del discurso en la realidad nacional? ¿Cuál su proyección en el Estado Nacional Republicano? Eso vas a intentar responder, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que Sucre es el padre de la patria? ¿No? Pregunta de examen, ¿no? ¿Por qué Sucre es el padre de la patria? Entonces, ustedes dirán, antes de que exista
el Estado boliviano, llega Sucre representando a Bolívar, ¿no? a Bolivia, y Sucre emite el decreto del 9 de febrero de 1825, ¿no? que va a dar nacimiento al Estado boliviano. ¿Qué dice el decreto del 9 de febrero de 1825? Dice que se convoca a la Asamblea de Diputados de las 5 provincias de este territorio que se llama Alto Perú en este momento, ¿no? Si quieren, ellos van a decidir si quieren pertenecer a Perú, si quieren pertenecer a Argentina o si quieren ser independientes, ¿no? Esa es la atribución de la Asamblea de Diputados. Entonces convoca a Asamblea de Diputados y cómo van a ser elegidos, cuáles son los requisitos para ser diputados de esta Asamblea. Eso lo hace el Mariscal Sucre. Por eso decimos que es el padre de la patria, el que realmente va a organizar al Estado boliviano. Entonces, ¿qué es el Tratado de Piquiza? Pregunta de examen. No, hay estudiantes muy inteligentes en medicina, también en odontología, ¿no? Investigan todo eso. Y en el examen, por ejemplo, no, licenciado, usted se ha equivocado. ¿Por qué me he equivocado? Porque mire, es así. Entonces, así, me equivoqué, tienes razón. De eso me gusta que el estudiante que no reciba todo, amén, sí, amén, el adoctrinamiento, ¿no? Aquí en política nacional ustedes van a aprender pensando, investigando, van a ser políticos investigadores. Entonces, ¿qué es el Tratado de Piquiza? Que se firma el 7 de julio de 1828, ¿no? Este es el tratado de la traición a Bolivia. Es la historia de Bolivia, lleno de traiciones, ¿no? Entonces, estos doctores de dos caras, los comerciantes, los industriales, los comerciantes, los terratenientes, los industriales mineros, ¿no? De la minas de plata que quedaron de la colonia, se alían con el invasor de Bolivia, con el general Gamaza, ¿no? Se alían para deslocar a Sucre. Entonces Gamaza decide invadir Bolivia. ¿Y quién les ha abierto las puertas? ¿No? Los que están deslocando a Sucre, ¿no? ¿Y qué dice el Tratado de Piquiza? Que se firma con Gamaza. Sucre tiene que irse. Si no quieren que invadamos Bolivia, Sucre tiene que irse, ¿no? Pero Sucre era pues un hombre, un militar que realmente era militar, ¿no? Ha hecho su carrera militar con guerras, ¿no? Bueno, yo no voy a denunciar. Lo obligan a denunciar, pues, casi le matan. ¿Y recuerdan el general Lanza? Hay aquí un regimiento Lanza en homenaje al general Lanza. Es de los pocos guerrilleros de la independencia que ha quedado, ¿no? Los hermanos Lanza. Y ahí muere por defender a Sucre, un guerrillero de la independencia, ¿no? Entonces, el Tratado de Piquiza es el tratado por el que se obliga a Sucre a abandonar el Estado boliviano.
abandonar el gobierno y después se va de Bolivia, ¿no? Entonces, ese es el Tratado de Pitiza. Vamos a estudiar la próxima clase esto de los partidos políticos y los actores. ¿Recuerdan en la metodología modular? ¿Qué debemos estudiar para saber la política en un momento determinado y en un país determinado? El discurso. Tenemos que saber el discurso dominante de entonces. Y además, tenemos que saber el Estado, ¿no? Las instituciones políticas. El Estado es la cabeza de las instituciones políticas, junto a la gobernación, junto a las alcaldías, junto a las autonomías indígenas que tenemos ahora. Entonces, y también hay que estudiar las relaciones políticas. Eso lo vamos a hacer la semana que viene, ¿ya? Son 50 años en 2 clases, yo creo que está bien. ¿Ya? Se puede explicar todo en esta clase, pero prefiero que lo hagamos en 2 clases para que podamos entender bien esta dialéctica, ¿no? Nos dicen, ¿qué nos dicen? Pues esos caudillos se mataban cada vez entre ellos. Bolivia era un caos, ¿no? Y dicen los investigadores, esto parece una fiesta de demonios, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice Montenegro. Es así porque hay una pelea entre la nación y la antinación. Hasta los 50 años que pasa este periodo, la lucha era permanente entre la nación y la antinación. Eso vamos a ver la próxima semana. Sigo con todos. El médico me ha dado, bueno, jarabes, todo eso. Mis pulmones están bien. Parece que es el problema de las amígdalas. ¿Por qué? Porque hablo mucho, dice. Muy bien, juventud. Si no hay preguntas, pues nos vamos a descansar. Y si hay preguntas, con gusto les respondo. Poco a poco les va a interesar la política, harto, la política, ¿no? Yo sé que ha habido muchos problemas, ¿no? Es difícil que un estudiante de ciencias biológicas o un estudiante de ciencias físicas interesarle la política. Difícil. Otra cosa es más fácil, por ejemplo, dar clases de política en derecho, por ejemplo, ¿no? Son estudiantes de ciencias sociales, ¿no? Mucho más fácil, o en comunicación social, pero en medicina, odontología e ingenierías, más complejo. Pero el deber del docente es que a ustedes lleguen a gustarles la política, ¿no? Sin dogmatismo, sin nada, decir, cuidado, esto es la verdad, yo tengo la verdad. Carlos Marx, ¿no? El fundador del socialismo científico, esa es verdad. Y Carlos Marx decía, van a disculpar, yo no soy marxista, ¿no? Porque nada decía, esto es la ley, la verdad. Así va a llegar el mundo a ser comunista, ¿no? Eso es totalmente falso. Primero hay que trabajar aquí en la cabeza para desarrollar la sociedad. Muy bien, juventud. Bueno, ya hay captura de pantalla, ya toditos tienen asistencia, ¿no? Beltrán, Campero, Carata, Cayo, Choque Benjamín, Choque Sonia, Choque Sergio, Choque Sandra, Colque Zenaida, Condori Cristian, Daisy Hinojosa, Jesufino Fez. Quiero decirles que van a poner sus nombres completos, ¿ya? Porque si ponen solamente un símbolo, así sale la captura de pantalla. Entonces yo no sé quién será, ¿no? Entonces van a poner su nombre completo siempre. Está Jesufino,
Janet, Flores Jordis, Flores Nelly, Franz Weimar, Griselda Aira, Guzmán Aruquipa, Ezera Santander, Hinojosa Beizaga, Jocelyn Caracara, Lady Aica, Lourdes Álvarez. Son 47 estudiantes. Siempre ese es el promedio de cuartos de medicina. Está Lourdes Álvarez, Lovera Silvia, Mamani Selmar, Mamani Heider, Mamani Michel, Martínez James, Méndez Gené, Merit González, Muruchi Ambrosio, Nogales Beizaga, Ordóñez Kevin, Pacheco John, no, Pacheco Johan, Zamírez Benjamín, Zamos Roberto Carlos, Zayos Guaya, Zonal Saavedra. Saavedra debe ser el mismo, ¿no? Zonal Saavedra, Saavedra Zonal. Sí, doctor. El mismo, ¿no? Está bien. Sarsuri Saúl, Soto Verónica, Tola Orlando, Ulaque Judith, Valverde Blanca, Velasco Zosalín, Villalta Yasmina, Virginia Calle. Aquí, por ejemplo, Vicente nomás está. Es recomendable que ponga su apellido. Están todos. Juventud, no se preocupen de la asistencia. Y bueno, nos iremos a descansar, ¿no? Yo sé que están cansados toda la mañana en prácticas. Entonces, descansaremos. Hasta luego, Juventud. Hasta luego, licencia. Se cuidan. Muchas Hasta gracias. luego, Sandra. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Cristian Davison. Hasta Hasta luego. luego, Benjamín. licenciado, que tenga Hasta bonita luego. tarde. Ya no te he escuchado. Chao, chao, de todas maneras. Chao. Chao, Listen. Chao, chao, chao.